Saludos jóvenes, ¿cómo están? Seguimos con nuestras clases de programación. Ahora ya con la parte 3 del tema de introducción a la programación. ¿Ya? Recordando un poco, nosotros habíamos visto ya el primer capítulo que era información y procesamiento de la información, ¿no? Donde vimos conceptos generales, ¿no? Hemos visto las partes que tiene la computadora y finalmente hemos visto conceptos relacionados al procesamiento de la información. Luego en el punto 2, el capítulo 2, algoritmo y programa. Hemos visto qué es un algoritmo, hemos visto los diferentes tipos de algoritmo que existen, ¿no? Y un pantallazo general de lo que vendría a ser cada uno de los lenguajes algorítmicos, ¿no? Y finalmente conceptos de programa y código fuente. Ahora, en este capítulo 3 que trata de lenguajes de programación, nosotros vamos a abarcar el siguiente contenido, ¿ya? Vamos a ver definición del lenguaje de programación y qué herramientas son las que nos proporcionan. Y como segundo punto vamos a ver su clasificación, de acuerdo al nivel de abstracción, de acuerdo a la forma de ejecución y de acuerdo al paradigma de programación que vaya a considerar este lenguaje de programación para su aplicación, ¿no? Entonces, empecemos por lo que es el lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? ¿Ya? Existe una diversidad de lenguajes de programación en la actualidad e históricamente también han ido apareciendo lenguajes desde los más complejos hasta los más sencillos en la actualidad. ¿Ya? Las herramientas en la actualidad son sumamente avanzadas que nos proporcionan los lenguajes de programación. Ya nos facilita muchísimo la tarea misma de programar. Mientras que originalmente, cuando recién estaban surgiendo los programas informáticos, la programación se hacía un poco más complicada porque había que tener muchísimos conocimientos técnicos para poder realizar programas, ¿no? Pero, ¿qué es lenguaje de programación? Vamos a ver la definición de este término, ¿ya? Un lenguaje de programación, acá textualmente lo dice la definición, es un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas, ¿ya? Símbolos que vendrían a ser caracteres o palabras, etcétera, ¿ya? Cada uno de esos símbolos representa alguna tarea o algo que va a entender el lenguaje de programación, ¿ya? Y reglas sintácticas y semánticas, las reglas sintácticas es cómo se escriben estos símbolos, ¿no? Cómo va el orden. Y semántica es qué significan, ¿ya? Que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones, ¿ya? Y es utilizado para controlar el comportamiento físico, ¿ya? En el caso del hardware, por ejemplo, yo puedo mandar a imprimir desde mi código, puedo mandar a desplegar en pantalla, puedo reproducir un video, sonido, etcétera, ¿ya? Y lógico, porque puedo mandar a que se realicen ciertos cálculos, se tomen ciertas decisiones, etcétera, ¿no? Para controlar el comportamiento físico y lógico de una computadora, ¿ya? En otras palabras, ¿qué es un lenguaje? Un lenguaje es un conjunto de símbolos, ¿ya? Y de reglas que me sirven para comunicarme. En este caso es para comunicarme con el equipo de computación y darle instrucciones, ¿ya? Ahora, ¿qué herramientas nos proporciona un lenguaje de programación? La mayor parte de los lenguajes de programación nos proporcionan las siguientes herramientas, ¿ya? Nos proporcionan comandos o instrucciones para la entrada y la salida de datos, ¿ya? Para pedir el ingreso de datos y para desplegarlos. Tenemos también instrucciones para hacer cálculos, para manipular cadenas de caracteres o textos, para comparar, ¿no? Operaciones lógicas, operadores lógicos para poder comparar, etcétera, ¿no?
Y finalmente también instrucciones para poder almacenar y recuperar esos datos que nosotros estamos almacenando. Ya esas vendrían a ser en realidad el conjunto de instrucciones, ¿ya? De entrada, de salida y de proceso. Y dentro de los procesos tenemos nosotros aquí los cálculos, manipulación de textos, lógica, comparación y almacenamiento, recuperación, ¿ya? Bueno, esos serían los conceptos que vamos a abordar en cuanto al lenguaje de programación. ¿Qué es lenguaje de programación? Es un conjunto de símbolos y de reglas que nos permiten escribir programas para darle instrucciones a la computadora, ¿no? Y segundo, ¿qué herramientas nos proporcionan? Herramientas para entrada de datos, salida de datos y proceso de datos. Dentro del proceso está cálculo, almacenamiento, operadores lógicos, manipulación de cadenas de texto, etcétera, ¿ya? Bueno, en síntesis, eso es lo que quiero que les quede claro, chicos. Hasta aquí dejamos este video. En el siguiente vamos a ver la clasificación de los lenguajes de programación de acuerdo a estos 3 criterios, ¿ya? Hasta aquí dejamos el video. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.